Reglas de derivación, ¿sí? Tabla de derivadas para ustedes. Tengan la mano, ¿sí? Consíganse una tablita, los del centro de estudiantes les suelen facilitar, la tienen en Facebook también, creo, si no me equivoco. Y de todos modos, yo ahora voy a bajar una y la voy a subir al aula, ¿sí? Para que lo tengan a mano. Muy bien. ¿Alguna duda hasta acá? Reitero, mañana, viernes 17, vamos a tener una clase de consulta, va a ser de 13 horas a 14, 14:15 a más tardar. Vamos a resolver el ejercicio 3 y el ejercicio 4 de la guía de trabajos prácticos número 2, ¿sí? Que es sobre derivadas y diferenciales. Y vamos a, vamos a responder consulta que ustedes tengan en lo que nos quede de hora, ¿sí? Ejercicio 3 y 4 mañana. Hoy empezamos con el ejercicio 2. Ojalá y tengamos el tiempo para terminarlo, porque la verdad que es bastante largo. Muy bien, empecemos. ¿Alguna duda hasta acá? ¿Alguna consulta? Si tienen alguna duda o consulta respecto a lo que yo hablé, ¿sí? Si tienen duda o consulta respecto a los ejercicios, mañana voy a responder consultas respecto a los ejercicios anteriores. Algunos compañeros me estaban planteando algunos, esos también puedo llegar a responder mañana, ¿sí? Muy bien, arranquemos hoy entonces. Primera cuestión, ¿se ve la pantalla? Porque hoy me tuve que mudar, ¿sí? ¿Se ve bien? A Sí, ver, sí, profe. ¿se ve bien? Si yo escribo ahí, ¿se nota? Sí, profe. ¿Sí? De todos modos, escribo con negro, ese era un azul, ¿sí? Era solamente a efectos de ver si se escribía o no. Muy bien, arranquemos entonces. Ejercicio número 2 de la guía de trabajos prácticos número 2, justamente. ¿Sí? ¿Sí? ¿De qué trata esta guía de trabajos prácticos? ¿Sí? Justamente trata de derivadas. Vamos a el primer ejercicio. Esperen que voy a admitir a sus compañeros que faltan. Bien. Guía de trabajos prácticos. Número 2, entonces, el punto 1, reitero otra vez, lo voy a resolver la semana que viene, ¿sí? Cuando arranquemos la guía de trabajos prácticos número 3, porque si no tengo que volver a explicar lo mismo otra vez o algo parecido a eso cuando hablemos de interpretaciones de la derivada, ¿sí? Muy bien, arranquemos entonces. Primera cuestión, tabla de derivada, reglas de derivación. Cuando ustedes miran su tablita de derivadas, ¿sí? Van a ver que aparece por ahí U en lugar de X. Ya vamos a hablar de eso. Por el momento vamos a iniciar con lo básico. ¿Qué es lo básico? Las reglas de derivación o las propiedades de derivación, ¿sí? Que ustedes lo habrán visto con el profesor la semana pasada o esta semana, no hay problema. Si yo tengo una función, ¿sí? G de X, que es la suma de una función f de X más una función u de X más punto suspensivo, ¿sí? Es decir, tengo una función que es suma de otras funciones. ¿Sí? La derivada de la función g de x va a ser la derivada de f de x más la derivada de u de x más la derivada de cada una de ellas. ¿Qué significa eso? Que cuando yo tengo una suma de funciones, la derivada de esa función que es suma de otras funciones va a ser la derivada de cada una de ellas. ¿Sí? Eso lo habrán visto, ténganlo presente. Y además, si yo tengo una función multiplicada por una constante, la derivada de esa función es la constante por la derivada, ¿sí?, de la función a tener en cuenta. En síntesis, ¿cuáles son las reglas básicas que vamos a usar entonces nosotros? Primero y principal, si mi función y es constante k, entonces la de esta función constante es 0. ¿Sí? Mi función y es la función identidad o la función x simplemente, entonces la derivada de esta función es 1. ¿Sí? La derivada de simplemente x es 1. Si yo tengo una función que es el producto de una constante por x, entonces la derivada de esta función es simplemente el valor k. Por ejemplo,
si o f de x, como tengan ustedes, ¿sí? Si o f de x, voy a poner f de x que es lo mismo, ¿sí? Si f de x es 2x, por ejemplo, entonces la función f' o la derivada de esta función va a ser simplemente 2. Es 2 por 1, que es simplemente 2. Esto es para que recordemos algunas de las propiedades que ustedes vieron en teoría, ¿sí? La derivada de una función constante es 0. La derivada de la función identidad o x es 1. La derivada de una constante, ¿sí? De una constante por x es la constante. Acá hay un ejemplo. Y además, la derivada de una constante por una función es la constante por la derivada de la función. Y si y es igual, por ejemplo, acá busquemos una función, por ejemplo, x a la n, entonces la derivada de esta función y' va a ser k, es decir, la constante, por la derivada de x a la n. Y la derivada de x a la n también es una función particular, lo voy a poner por acá. ¿Sí? Si y es la función x a la n, entonces y' es, ¿qué cosa? N por x a la n menos 1, ¿sí? Esta es la derivada de una función potencial. Todavía nosotros estamos hablando de x. Todavía no hablé de u. Ya voy a hacer la diferencia y voy a tratar de que ustedes entiendan por qué aparece la letra u y deja de aparecer la letra x, que eso suele ser lo complicado. Bien, muestro un ejemplo acá. Esto sería, perdón, para terminar acá nada más, k por n por x a la n menos 1. Muestro un ejemplo. Y es igual a 2x al cubo. Entonces, según esto, la derivada de esta función y' va a ser 2 por 3, o sea, por n que es 3, por x a la 3 menos 1, o sea, en síntesis, esto va a ser, lo resuelvo acá, la derivada de esta función va a ser 2 por 3, que es 6x al cuadrado. ¿Sí? Estas son las reglas básicas de derivación, las que más usamos. Y además, recuerden la propiedad que les dije anteriormente, que es la derivada de una función suma de otras es la derivada de cada una de las funciones, ¿sí?, que estaban componiendo esa suma. Dicho esto y recordado esto, ¿sí?, que son las propiedades básicas que nosotros vamos a usar, ¿sí?, de todos modos, a medida que vayamos necesitando, yo las voy a ir recordando, pero, como les dije, la mejor manera de recordar estas reglitas, ¿sí?, es resolviendo ejercicios. No hay otra forma, ¿sí? No hay otra forma. Salvo que tengan una memoria que haga que recuerden todo, pero aún así resolviendo uno va a ir entendiendo por qué hace una cosa o por qué hace otra. Muy bien, entonces empecemos con el ejercicio A para ir aplicando estas reglitas a un ejemplo concreto. Tengo la función y igual a 4x a la quinta menos 1/2 de x a la cuarta, ¿sí?, más 5x menos 3. Esta es una función que es función suma, ¿sí? ¿Por qué? Porque está esta función está sumada con esta, en realidad está restada, más esta menos esta, ¿sí? Para hallar la derivada de esta función, voy a aplicar esa propiedad que decía que la derivada de una suma es la suma de las derivadas. Entonces, la derivada de esto va a ser 4x a la quinta derivado. Al principio voy a tardar un poquito porque quiero que entiendan específicamente qué es lo que estamos haciendo, pero después van a ir viendo de que todo esto hay un montón de pasos que podemos obviar, lo mismo que pasaba con el límite, pero yo tengo que explicar todo. 1/2 de x a la cuarta, también derivado, ¿sí? ¿Cómo están? Más 5x, ¿sí?, derivado. Acá algunos suelen poner más y colocan el signo menos adentro, perdón. Lo mismo va a quedar el resultado, salvo que esto sea negativo, vamos a ver otro caso después. Menos la derivada de la función constante 3.
Para derivar esta función que era suma de 4 términos o de 4 funciones, tengo que derivar cada una de esas funciones. Eso es lo que dice en síntesis la regla. La derivada de una suma es la suma de las derivadas. En síntesis, esa es la regla que estamos usando. Muy bien. Entonces empecemos a derivar. Acá tengo una constante por una función potencial. ¿Qué me quedaba? 4 por x a la quinta derivada. Fíjense que estoy mostrando paso por paso las reglas que había dicho anterior o las que había mostrado anteriormente. Por eso en este ejercicio voy a tardar un poquito más. Después van a ver qué van a hacer. Va a ser mucho más rápido. Menos, dice acá. Menos. Acá también tengo una constante por una función potencial. Entonces esto es un medio por x a la cuarta derivada. Más 5 por x derivado. Menos la derivada de 3. Por el momento le voy a poner 3. Después vamos a ver de que la derivada de una constante habíamos dicho que era 0. ¿Sí? Entonces pueden poner 0 ya también acá. Pero yo recuerdo nada más paso por paso qué es lo que estamos haciendo. Mi derivada entonces va a ser igual a ¿qué cosa? A 4 por, y acá, x a la quinta. La derivada de x a la quinta es la derivada de una función potencial. En ese caso, ¿qué hacíamos? Si era una función potencial, era n, ¿sí? El término n, que es 5, baja a multiplicar, o sea que va a ser 5 por x a la 5 menos 1, ¿sí? Menos, acá lo mismo, un medio por este 4, porque también tengo una función potencial, miren, x a la n, x a la cuarta, por x, esto voy a borrar, perdón, x a la 4 menos 1, ¿sí? Más 5 por, y la derivada de x simplemente era 1, ¿sí? 5 por 1. Menos la derivada de una constante que es 0, o sea que acá es 0. Insisto otra vez, voy a ser persistente con este. Lo que estoy haciendo es recordar paso por paso qué regla de derivación estamos usando, porque después me dicen, no, profe, yo no entendí eso, tal cosa, porque yo no lo expliqué. Por eso es que al inicio, o también me dicen, profe, pero eso se puede obviar, hay un montón de pasos. Sí, es cierto, se puede obviar algunas cuestiones. Pero yo al inicio estoy suponiendo que ustedes esto no lo resolvieron todavía, no lo saben todavía, y entonces tengo que explicarlo todo tal cual debe ser, ¿sí? Por eso es que estoy tardando un poquito más de tiempo. La derivada entonces va a ser 4 por 5, que es 20, por x a la 5 menos 1, que es x a la cuarta, menos 4 dividido 2 es 2, por x a la 4 menos 1, que es 3, más 5. ¿Sí? ¿Lista? Esta que ustedes ven acá al final, ¿sí? Es la derivada de esta función inicial que yo tenía. ¿Se entendió? ¿Se vio más o menos qué fuimos usando? Primero, esta función es suma de otras 4 funciones. Entonces, para derivar esta función tengo que derivar cada una de ellas. Cuando derivo, aplico las reglas que yo conocía. Acá tengo que aplicar las reglas de una constante por una función potencial. Constante por función potencial. ¿Cómo se deriva la función potencial? La función potencial se deriva como el número al que está elevado 5 por x a la 5 menos 1, o sea, a la x menos 1, a la n menos 1, perdón. Lo mismo acá, una constante por una función potencial. La constante sale afuera y derivo la función potencial. La derivada de la función potencial es n por x a la n menos 1. 4 por x a la 4 menos 1, que es 3. ¿Sí? ¿Se entendió este ejercicio? ¿Cómo había que hacerlo? ¿Cómo había que resolverlo? Muy bien. El ejercicio que sigue, ¿sí? El ejercicio que sigue es similar a este ejercicio, ¿sí? Es similar a este ejercicio, pero con algunas cuestiones. Y acá hay que recordar propiedades de la potenciación y de la radicación. Entonces, vayamos al ejercicio B. Una cuestión que estuve viendo por ahí, porque me consultaron también mientras voy borrando esto,
y voy copiando el otro ejercicio que sigue. En la guía de trabajo práctico, perdón, en la guía no, Sí, decime, Sol, te escucho. ¿Hola? Sol, ¿me estás escuchando? Sol. Ah, parece que está con un problemita, Sol. Bueno, porque había levantado la mano, pensé que iba a preguntar algo. Bien, insisto otra vez, o en realidad vuelvo con lo que estaba diciendo. Una cuestión que estoy viendo por ahí, porque algunos ya me consultaron. La guía, vieron que ustedes cuando entran al aula tienen las soluciones de la guía, ¿sí? En las soluciones tienen solamente el resultado. Esos resultados están, o mejor dicho, algunos de esos resultados tienen errores. Así que cuando ustedes lo resuelven y si ven que lo que resuelven no es igual a lo que está en las soluciones de la guía, no tengan miedo, pregunten, ¿sí? Porque a veces ustedes lo hacen bien y en la guía que se resolvió está mal resuelto, porque imagínense resolver tantos ejercicios y encima copiarlos, a veces se nos pasa algunos errores, ¿sí? No duden en consultar, porque ya varios alumnos me decían, profe, en la guía me dice, perdón, en las soluciones me dice que tiene que ser tal y yo cuando resuelvo me da otra cosa. Muéstrenme y veamos y analicémoslo para ver, porque seguramente hay algunos errores a tener en las soluciones, ¿sí? Bien, ejercicio B. Dice que I es igual, y acá hay que recordar propiedades de la potenciación y la radicación, ¿sí? I es igual a 2/3 de X elevado a la 5 medio, X elevado a la 5 medio más 7 sobre la raíz cúbica, perdón, de X menos e a la 2. Muy bien, esta es mi función, ¿sí? Lo que voy a hacer con esta función es transformarla en una función similar a la anterior. Esta parte ya es similar a la anterior. Tengo una constante por una función potencial, ¿sí? Porque esto es un número real x a la n. Muy bien, pero acá no, acá tengo 7 sobre una raíz. Entonces esta raíz la voy a escribir como una función potencial similar a esto que está acá. Para eso tengo que recordar que toda raíz, ¿sí? X, toda raíz a de b de x a la b se puede expresar como x a la b dividido a, ¿sí? Entonces, ¿sí? Entonces, siguiendo con esta lógica, perdón, lo voy a dejar acá para que recuerde. X a la b sobre a o dividido a. Entonces, técnicamente a esto que está acá, ¿sí? Esto es 1, x a la 1, raíz de x a la 1, perdón, raíz cúbica de x a la 1. A esto yo lo puedo pensar como, lo puedo transformar como x a la 1/3, ¿sí? Lo estoy transformando, recordando esta propiedad, ¿sí? X, la raíz a de x a la b se puede escribir como x a la b sobre a, ¿sí? Toda raíz se puede expresar como potencia, ¿sí? Donde el exponente es una raíz, es una fracción, perdón. Muy bien, yo quiero hallar y', pero esto todavía no es parecido a esto que está acá. Sin embargo, yo puedo subir a esto, x a la 1/3, yo lo puedo subir acá. ¿Cómo lo subo? Lo subo llevando este término, pero con signo negativo en el exponente. O sea que esto es 2/3, perdón, 2/3 de x a la 5 medio más 7 por x a la menos 1/3, menos e a la 2. Si yo quiero elevar esto que está acá, acá arriba, lo elevo, ¿sí? Lo pongo acá arriba, pero colocando el signo menos delante de la misma fracción, ¿sí? Cuando yo quiero levantar algo que tenía abajo, ¿sí? En el denominador, lo quiero levantar acá al numerador, lo que tengo que hacer es llevarlo con el mismo exponente, ¿sí? El mismo exponente, pero con el signo opuesto o contrario, negativo, en síntesis.
Bien, entonces, dicho esto, ¿sí? Ahora sí derivo toda esta función. Ahora sí ya voy a ir un poquito más rápido. La derivada de esto entonces va a ser esto por la derivada de la función potencial. O sea que acá va a ser 2 tercios por este numerito que está acá, 5 medio, ¿sí? 5 medio, por x a la 5 medio menos 1, ¿sí? Por x a la 5 medio menos 1. Que si yo resuelvo, bueno, ya lo hago, ¿sí? Mientras tanto lo dejo así. Más, acá es 7 por este término que está acá, que es menos un tercio, por x a la menos un tercio menos 1, ¿sí? Porque eso dice, este cuidado nada más tienen que tener. Si yo elevé, ¿sí? Esto que estaba acá abajo, lo puse acá arriba, lo llevé con término negativo. Entonces, cuando tengo que bajar, el n es menos un tercio, entonces baja como menos un tercio, ¿sí? Menos un tercio. Menos 0. ¿Por qué 0? Porque e al cuadrado es un número real. A pesar de que aparezca la letra e, esto no es una variable, es el número de Euler, ¿sí? 2,71, etcétera, etcétera, al cuadrado. Y 2,71 al cuadrado me va a dar 4, algo, o sea, es un número real. Esto es una constante. Cuando derive esta constante va a ser 0. Muy bien, ¿qué me queda entonces? Me queda que la derivada va a ser, esto es multiplicación de fracciones, 2 por 5, 10, 3 por 2, 6. O sea que acá me queda 10 sexto de x y acá resto, ¿sí? 2 por 1, 2 de x a la 3 medio. En síntesis me va a quedar eso. Recuerden un poquito de resto de fracciones. No lo hago porque necesito apurar un poquito el trámite porque tengo que terminar los otros. Pero recuerden, 5 medios menos 1 es lo mismo que decir 5 medios menos 2 medios. 5 menos 2 es 3, o sea que me queda 3 medios. Más, acá me queda 7 por 1, perdón, menos es acá, porque más por menos es menos, menos 7 tercios de x, voy a borrar un poquito acá para que no se confunda, de x a la menos un tercio menos 1. Y esto, créanme, le va a dar menos 4 tercios. ¿Sí? Toda esta expresión que está acá, yo lo voy a transformar en una similar, pero ahora voy a volver a qué cosa, a las raíces. Entonces voy a borrar este que está acá y este que está acá para seguir con este que estaba teniendo, ¿sí? Muy bien. Bien. Entonces me queda que y' va a ser igual, y voy a transformar a esta expresión ya. Esto que está acá se puede simplificar por 2, ¿sí? 2 por 5 es 10, 2 por 3 es 6, o que acá me queda 5 tercios de x a la 3 medio. Pero ahí vuelvo otra vez con lo que ya habíamos visto, con lo que había hablado previamente. ¿Qué había hablado yo? Había dicho que toda función potencial donde el exponente es una fracción se puede transformar en raíz. O sea que esto es la raíz, ¿qué cosa? La raíz cuadrada, ¿sí? De x a la 3. ¿Recuerden eso? ¿Sí? Véanlo. Menos, dice. Y acá tengo 7 sobre 3. ¿Por qué pongo sobre? Porque esto que está acá puede venir abajo, pero con el signo positivo, ¿sí? O sea que esto es x a la 4 tercios. Lo que hice fue, esto que estaba multiplicando acá puede pasar a dividir, pero cuando divide se va con el signo contrario. Entonces ahora vuelve otra vez a ser positivo. ¿Recuerdan que hoy cuando lo llevé arriba pasó a ser negativo? Ahora que baja va a ser otra vez positivo. Entonces, en síntesis, ¿qué me va a quedar acá? Voy a simplificar y voy a decir que la derivada de esta función inicial, es igual a ¿qué cosa? A 5 tercios de la raíz. Acá se puede extraer un factor, no lo voy a hacer, lo voy a dejar así nada más. Menos 7 sobre 3 veces la raíz cúbica de x a la cuarta.
¿sí? La raíz cúbica de x a la cuarta. Para que lo tengan en cuenta, esa es, perdón, la resolución de esa raíz que teníamos en ese caso. Bien. Perfecto. ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Alguna duda que les haya quedado? Para este caso, lo que yo les recomiendo es recuerden o traten de ver otra vez propiedades de la potenciación y de la radicación, ¿sí? Vayan a ver un poquito la parte de radicales, cómo se extraían factores, cómo se transformaban, etcétera, etcétera. Muy bien. Voy a borrar esto y ahora sí voy a tratar de acomodarme un poco más porque ahora vamos a trabajar el ejercicio 3, perdón, el ejercicio C y el ejercicio D. Ejercicio C, Profe, ¿sí? disculpe que justo borró, pero en el ejercicio anterior, Ajá, ¿es necesario volverlo a poner con raíces una vez que resolvemos? sí, tiene que estar con raíces. Ah, Eso bien. sí les voy a pedir, ¿sí? Vuélvanlo a la raíz porque el ejercicio original estaba como raíz, entonces tienen que volverlo otra vez a raíz. En ese caso sí. Bien, seguimos y ahora vayamos a el ejercicio C. En el ejercicio C hay una multiplicación. ¿Qué se usa cuando hay multiplicación? Además de todas las reglitas que nosotros teníamos, ¿sí? ¿Qué nosotros teníamos? Nosotros habíamos dicho que la suma de fracciones, perdón, la suma de derivadas, la derivada de una suma, perdón, era la suma de las derivadas, ¿sí? Pero esta función resulta que es una función donde aparece una multiplicación. En todos los otros casos aparecían sumas y restas, sumas y restas. Esta, ¿no? En esta me aparece una multiplicación. Una multiplicación de dos funciones. 1 más 4x al cubo por 1 más 2x al cuadrado. ¿Y ahora qué hacemos? Porque acá adentro nosotros sabemos que si queremos derivar esto, podemos, es la derivada de 1 más la derivada de esto. Pero ¿y acá con la multiplicación? No. Entonces ahí vamos a usar la regla de la derivación para multiplicaciones. ¿Y cuál es esa regla? Esa regla dice que si yo tengo una función y igual al producto de dos funciones, una función u por una función b, entonces para derivar esta función tengo que seguir la siguiente regla. Voy a derivar el primero por el segundo sin derivar. Es decir, voy a derivar esto y lo voy a multiplicar por este que está acá. Más, voy a dejar el primero como estaba y lo voy a derivar por el segundo, ¿sí? Y lo voy a multiplicar. Es decir, la derivada de u por b es u' por b más u por b'. ¿Sí? La derivada de esto por esto, entonces va a ser la derivada del primero por el segundo sin derivar, menos, perdón, más la derivada del segundo por el primero sin derivar. Esta es la reglita que vamos a usar ahora. Todavía yo no hablé de u, ¿sí? ¿Por qué se utiliza la letra u? Ya van a entender por qué. Todavía no. En el ejercicio de perdón, recién vamos a hablar de eso. Muy bien, ¿cómo derivamos esto? Entonces, siguiendo esa regla de derivación, la derivada de esta función va a ser la primera función derivada por la segunda sin derivar, ¿sí? Porque u es esta función que está acá, 1 más 4x al cubo, y b, lo voy a poner acá al lado porque si no me va a molestar. Y la función b es esta otra función que está acá, 1 más 2x al cuadrado. Es b, u', o la derivada de u por b, más la primera sin derivar, 1 más 4x al cubo, por la segunda derivada, 1 más 2x al cuadrado derivada. Bien, esta que está acá, habíamos dicho que es una suma, entonces derivar una suma implica derivar cada uno de los términos.
entonces acá me va a quedar, ahora ya lo voy a hacer un poquito más rápido, la derivada de 1 es 0, y la derivada de esto va a ser 4 por 3, ¿sí? Por x a la 3 menos 1, que es 2. O sea que acá me va a quedar, en síntesis, me va a quedar 12x al cuadrado. Por este paréntesis. Sigo e insisto y cuidado con el tema del paréntesis. 1 más 2x al cuadrado. Más esto que está acá quedó como estaba, ¿sí? 1 más 4x al cubo por esto que está acá derivado. La derivada de esto es derivar cada uno de esos términos. La derivada de 1 es una constante, o sea que es 0, más la derivada de esto es la constante por la derivada de la función potencial x al cuadrado, o sea que esto es 2 por 2, 4, por x a la 2 menos 1, que es en síntesis x. Bien, una vez que llegué a esta parte, acá es donde que yo les insisto, dejen los paréntesis. ¿Por qué? Porque este término ahora va a multiplicar a este y va a multiplicar a esto. Es decir, vamos a usar la propiedad distributiva ahí. Y cuando ustedes sacan el paréntesis, suelen olvidarse a veces, no todos digo, suelen olvidarse de la propiedad distributiva y solamente multiplican al primer término. O sea, un error muy común que solemos ver por ahí es que ustedes dicen que la derivada de esto es este por este nada más, porque no tienen este paréntesis, entonces multiplican acá nomás, les queda este término más el otro. No, acá se distribuye todo este término para este, todo este término para este. ¿Qué nos va a quedar entonces? Todo este término por 1 es, en síntesis, todo ese término. O sea que acá va a ser 12x al cuadrado. Este es positivo y este término es positivo, o sea que más por más va más. Y ahora multiplico. Las constantes se multiplican, perdón, las constantes no, los coeficientes. Sí, son constantes. Los coeficientes que acompañan. 12 por 2 es 24, ¿sí? 12 por 2, 24. Y para multiplicar los x, ¿sí? Tengo x a la 2 por x a la 2. ¿Qué se usa ahí? Producto de potencia igual base. Se suman los exponentes. O sea, acá va a ser x a la 2 más 2, que es 4. ¿Sí? Más, porque ese más es el que está acá. ¿Sí? Y acá también distribuyo. ¿Sí? Distribuyo este con este y este con este. ¿Sí? ¿Qué me va a quedar entonces? Me va a quedar 1 por 4x es 4x, más por más es más, 4 por 4 es 16, y acá tengo x a la 3 y acá simplemente tengo x. Entonces, si tengo una sola x es x a la 1, o sea que acá va a ser x a la 3 más x a la 1, o sea, x a la 3 más 1, que es x a la cuarta. Bien, ¿qué me queda entonces? Si llego hasta acá, ustedes me dirán, ya está, ya terminamos. No, porque todavía hay términos semejantes y esos se suman. Este término es semejante a este. ¿Por qué? Porque x a la cuarta es la misma que x a la cuarta. Entonces, esos se pueden sumar. Y prima entonces va a ser 24 más 16, que es 40x a la cuarta. Más estas 12x al cuadrado, más estas 4x que están acá. ¿Sí? Esa es entonces la derivada, ¿sí? La derivada de esta función que está por acá. Hay una cosita que suelen hacer los alumnos que es, hacen la doble distributiva primero acá y después derivan. También se puede hacer, ¿sí? Multiplican este con este, y este para este, y este para este, y después derivan. También se puede hacer, ¿sí? Yo no lo voy a hacer por falta de tiempo y porque además tenía que mostrarle la regla, ¿sí? Pero se puede hacer eso. Si alguno después lo ve desde ahí un poquito más fácil, no hay ningún problema. La doble distributiva, distribuyo 1 por 1, 1, más tal cosa, etcétera, etcétera, ¿sí? Más 1 por 2x, 2x al cuadrado, más 4x, etcétera, etcétera. Entonces después derivan eso y les queda esta expresión que está acá. Va a ser exactamente la misma, ¿sí? Muy bien, eso era modo de contarles nada más. En el ejercicio D, se va a usar la otra regla de derivación, ¿sí? Ese lo voy a dejar a medias nomás porque quiero pasar a los otros, si no, no voy a tener tiempo. Pero es muy similar a este, nada más que ahora en lugar de multiplicación aparece cociente de funciones. ¿Sí? El cociente de dos funciones. En lugar de que estén multiplicándose, ahora se dividen. Y ahí se usa otra regla que también ustedes la conocen porque la habrán visto. Esperen que
resolver la guía A. ¿Sí? La función ahora dice que es igual a 6 menos o más, no, más, perdón, más 2x dividido 4x al cuadrado menos 3x. ¿Sí? Menos 3x. Muy bien. Otra vez tengo una función que ahora es división de dos funciones. Es decir, esto se transforma en una función que es u sobre b. ¿Sí? Una función dividida otra, ¿sí? Esta función dividida esta función. ¿Tenemos regla de derivación para esta? No, porque hasta acá vimos tres reglas de derivación. En realidad vimos varias, pero vimos tres fundamentales. Dijimos que la suma de la derivada de una suma es la suma de las derivadas. Dijimos que para derivar una multiplicación hay que derivar el primero y multiplicarlo por el segundo y después sumado ¿a quién? A la multiplicación del segundo derivado por el primero sin derivar. Y ahora viene la otra propiedad que dice que cuando yo tengo un cociente de funciones, su derivada, ¿sí? Su derivada es el primero, ¿sí? Derivado por el segundo sin derivar, menos, en realidad por el cociente sin derivar. El primero sin derivar por el segundo derivado, dividido, ¿sí? Dividido la función denominador al cuadrado. ¿Sí? Esta regla es una regla de derivación que se demuestra todo, ustedes lo habrán visto con el profesor Arriola, ¿sí? Es una regla de derivación que está demostrada, que está probada, lo vieron, ¿sí? Cuando resolvieron seguramente, perdón, cuando estuvieron en clases teóricas con el profesor Arriola, habrán visto que termina en esta forma. Yo no tengo tiempo para explicarles específicamente por qué, pero es muy interesante, ¿sí? Cómo se llega al b cuadrado de acá, que por ahí ese suele ser la confusión, porque tienden a colocar b nada más, ¿sí? Mírenlo nomás otra vez y revísenlo. Si tienen alguna duda, mañana les puedo contestar respecto a esto. Muy bien. Siguiendo con esta regla, entonces, esta función que está acá arriba va a ser esta función que está acá abajo de b. Entonces, la derivada de esta función que está acá va a ser esta primera, 6 más 2x, derivada por la segunda, o la de abajo, ¿sí? Esta que está acá, 4x al cuadrado menos 3x, sin derivar, menos, dice la regla, la primera como está, por la de abajo o la segunda derivada, 4x al cuadrado menos 3x derivada. Todo eso dividido la función denominador, o sea, 4x al cuadrado menos 3x al cuadrado. Toda esta función denominador elevada al cuadrado, dice. ¿Sí? Eso dice la regla. Muy bien. Esto va a ser entonces, la derivada de esta función es la suma de dos funciones, una función constante y una constante por la función identidad. ¿Qué hacemos en este caso? La derivada de esto va a ser, la derivada de 6 es 0, y la derivada de esta parte es la derivada de 2x, que era 2, por la primera regla o una de las primeras que habíamos visto. O sea que acá en síntesis la derivada de todo esto me queda 2, por 4x al cuadrado menos 3x. Menos, dice la regla, ¿sí? La primera, ¿cómo está? 6 más 2x, por la derivada de todo esto. La derivada de todo esto me va a quedar 2 por 4, 8, ¿sí? X, ¿sí? Porque x al lado menos 1 es simplemente x, menos la constante por la función de identidad, me queda directamente la constante, ¿sí? Mismo caso que acá, o sea que me queda 3. Dividido esta función al cuadrado, que es 4x al cuadrado menos 3x, todo eso entre paréntesis elevado al cuadrado. Bien, voy a hacer un paso más y después sí, ya se los dejo para que ustedes lo terminen. Y prima, entonces, ¿qué va a hacer?
voy a distribuir acá, ¿sí? Acá me va a quedar 2 por 4, 8. 8x al cuadrado. Este para este va a ser más por menos menos. 2 por 3 es 6. 6x. Y acá hay que hacer la doble distributiva, ¿sí? Hay que distribuir este para este y este para este. Y después este para este y este para este. Con el cuidado de que acá hay un signo menos, ¿sí? Entonces, primero voy a colocar el signo menos, ¿sí? El signo menos, y voy a poner todo entre corchetes, ¿sí? Voy a poner todo entre corchetes. ¿Qué voy a poner entre corchetes? El resultado de todo esto. 6 por 8, 48. O sea que acá me va a quedar 48, ¿qué cosa? X. Miren, este por este es 8. 6 por 8, 48, X. 48, X. 6 más por menos, menos. 6 por 3, 18. Ahora terminé de distribuir el 6 para estos dos términos. Ahora distribuyo el 2x para los dos términos también. Más por más. 2 por 8, 16. O sea que esto es más 16, ¿qué cosa? X por X es X al cuadrado. 2 por 3 es 6, pero más por menos es menos. O sea que esto es menos 2 por 3, 6, ¿qué cosa? X. Y abajo sigue quedando 4x al cuadrado menos 3x, todo entre paréntesis, al cuadrado. ¿Sí? ¿Por qué usé un corchete acá? ¿Por qué usé un corchete acá? Porque este signo menos, que está acá afuera, cuando ingrese dentro de este corchete, o dentro de este paréntesis, si quieren mirarlo, va a cambiar los signos de todos estos que está acá. Este que era positivo va a ser negativo, este que era negativo va a ser positivo y así sucesivamente. Entonces, voy a hacerles un pasito más. Uy, no, esta no tenía que borrar porque esa es la original. 6 más 2 sobre 4x al cuadrado menos 3x. Voy a borrar esta que está acá, ¿sí? Toda esta, para dejarles la última expresión, ya que lo estoy terminando, lo termino directamente. Acá me va a quedar 8x al cuadrado menos 6x. Este que era positivo va a ser negativo, menos 48x. Este que era negativo por este signo va a pasar a ser positivo, más 18. Este que era positivo pasa a ser negativo por este signo, menos 16x al cuadrado. Y este que era negativo por este signo va a ser positivo, más 6x. Todo eso dividido otra vez, 4x al cuadrado, menos 3x, todo entre paréntesis, elevado al cuadrado. 4x al cuadrado menos 3x, todo eso al cuadrado. Bien, en síntesis, ¿qué me queda? Acá puedo simplificar algunas cuestiones. Por ejemplo, por acá tengo 8x al cuadrado y acá tengo 16x al cuadrado. O sea, tengo términos semejantes en mi manera. Este término es semejante con este que está acá. Este es positivo, este es negativo. Significa que se van a restar. Tengo 16 negativo y tengo 8 ganado. 16 perdí y gané 8. ¿Qué pasó en síntesis? Terminé perdiendo. O sea que acá tengo menos 8x al cuadrado. Acá tengo 6x, acá tengo 6x, una positiva, una negativa, estas dos se van a cancelar. Me va a quedar estas 48x, ¿sí? O sea que me queda menos 48x. Y este más 18 que está por acá. Todo eso dividido esta expresión al cuadrado. 4x al cuadrado menos 3x al cuadrado. Bien. Y ahí terminó el ejercicio. ¿Sí? Ahora sí llegué a lo que tenía que llegar. ¿Sí? Llegué a esta expresión que es la derivada, ¿sí?, de esta función original. Bien. ¿Se va entendiendo hasta acá? Ejercicio 2, A, B, C y D. ¿Sí? Vayamos a el ejercicio que sigue, porque ahí sí tenemos que empezar a hablar de U.
de la letra U. ¿Por qué usamos la letra U? ¿Por qué dejamos de usar la letra X y pasamos a usar la letra U? Porque eso suele complicar y suele dificultar a los alumnos, ¿sí? Esa es una de las dudas o las preguntas más frecuentes. ¿Cuándo uso U? ¿Cuándo uso la tabla derivada, la parte de U? ¿Y cuándo uso la parte de X? Y les voy a mostrar con este ejemplo. Dice igual a la raíz de X, ¿sí? Eh, ejercicio es... No es esta, ¿eh? ¿Sí? Pero quiero mostrarles acá la diferencia que hay. Igual a la raíz quinta, dejémoslo como la raíz, de 2x más 1. No es el mismo ejercicio, es solamente a efectos de que ustedes entiendan por qué se usa U en un caso y por qué se sigue usando X en otro caso. Si yo miro esta expresión, ¿sí? Esta expresión que está acá, toda esta, es simplemente la variable X, ¿sí? O sea que esta ahí se puede expresar como X a la 1, y acá recuerden que hay un 2, a la 1 medio. Sin embargo, esta, ¿sí? Dentro del radicando, no aparece solamente la variable X. Aparece la X multiplicada por el 2 más el 1. Es decir, aparece una expresión algebraica que contiene a la variable X, ¿sí? Todo esto es una expresión algebraica. En cambio acá solamente estaba X, es decir, esta función dependía exclusivamente de X. Está también, pero a X, ¿sí? Está afectada por un 2 y un más 1. Es decir, aparece una multiplicación acá y aparece una composición de dos funciones, por ende acá esto pasa a ser U. Porque además, si yo tuviera que transformar en algo parecido a esto acá, me va a quedar igual a, ¿quién va a quedar acá abajo? 2x más 1 elevado a la 1 medio. Es decir, ya no queda solamente x, ya queda toda esta expresión. Por eso es que en este caso solemos usar la sustitución y solemos cambiar la variable x por la variable u, porque ahora esta es una función que depende de la variable x, es decir, es otra función que está dependiendo de la variable x. Acá directamente dependo de la variable x. Acá hay una función o una expresión que está dependiendo de la variable x. Esa más o menos es la diferencia, y por eso es que acá usamos la letra u y acá usamos solamente la letra X. Y ustedes me dirán, ¿de qué está hablando? Cuando ustedes miran en su tabla derivada, van a ver que la derivada de esto, ¿sí? La derivada de esta expresión, y va a ser igual a ¿qué cosa? Va a ser 1 medio por X a la 1 medio menos 1. Así nada más. Sin embargo, cuando miren esta, van a ver que va a decir que I es igual a U a la N. ¿Sí? O si quieren verlo de otra manera, le voy a colocar y a la 1 medio. Entonces la derivada de esto va a ser 1 medio por u a la 1 medio menos 1 por u', por la derivada de u. ¿Sí? Es decir, aparece un plus extra. O sea, también tengo que derivar a todo esto, me está diciendo. En realidad la regla más válida es esta. Esta es una particular. Nosotros hacemos al revés. Por eso es que por ahí suele confundir. Bueno, en síntesis, ¿por qué usamos la letra U en lugar de la letra X? Y usamos, a partir del ejercicio E, usamos la tabla derivada en referencia a la letra U y no a la letra X. Porque deja de aparecer solamente la variable X como consecuente para esta función. Ahora ya aparece una expresión de la variable X. ¿Sí? Profe, Bien. espere. Y decime, te escucho. Puede ser que esa, la segunda, se puede usar también otra fórmula de derivada que ¿Está? es, sí, esa, se puede usar otra derivada que es u prima, o sea, u derivada, Ujú. sobre 2 Sí, por la derivada, por U'. la, Por U'. no, no, arriba u prima. Ajá, Abajo es U'. 2 por la Sí, raíz de u. la raíz de U.
¿sí? También porque eso va a quedar al final, ¿sí? Sí, 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 sí. Esta también suelen usar o suele quedar, ¿sí? Como lo que dijo el compañero, u' sobre dos veces la raíz de u. Cuando resolvamos esto van a ver que nos queda efectivamente esto mismo que está acá. ¿Sí? Esa es la regla. Yo no la terminé de explicar, yo lo único que estaba haciendo era que ustedes entiendan por qué se usa la letra U en lugar de la letra X, que por ahí es lo que suele confundir al principio. Pero, efectivamente, cuando yo resuelva esto, me va a quedar algo similar a este que está acá. ¿Sí? Sí, cierto, muy cierto lo que dijo el compañero. Bien, más o menos entendido por qué vamos a dejar de usar simplemente la letra X y vamos a empezar a usar las reglas de derivación con la letra U. ¿Sí? Bien, entonces ahora sí voy a copiar el ejercicio. El ejercicio el ejercicio E dice I igual a la raíz, ¿sí? Quinta de 6 menos 7, 6 menos 7x al cuadrado. Fíjense, toda esta expresión deja de ser una expresión donde solamente aparece la variable x. Ahora aparece una expresión que depende de x, pero hay sumas, restas, etcétera, etcétera. ¿Sí? Bien. Antes de derivar, y para poder usar las reglas de derivación que nosotros conocemos, ¿sí? Porque acá no van a poder usar la que dijo el compañero de u' sobre dos veces la raíz cuadrada de u. Esa no les va a servir en este caso, ¿sí? Porque ese es un caso particular cuando se podría usar la que dijo el compañero, solamente se va a usar cuando acá es x, perdón, la raíz es cuadrada, o sea, cuando la raíz es 2. Solamente en ese caso van a poder usar eso. Es un caso particular. Pero nosotros tenemos que poder escribir para cualquier caso en general. Entonces, a esta la voy a transformar en una expresión similar o parecida a esta que voy a mostrar acá. Igual a u a la n. ¿Vieron que yo usaba x? Ahora dejo de usar x y empiezo a usar u. ¿Por qué voy a usar u? Porque en el otro caso, la función era, por ejemplo, x al cuadrado. ¿Sí? Ahora, mi función va a ser i igual a, por ejemplo, x más 2 x al cubo. Todo esto elevado al cuadrado. Fíjense, esto que está acá adentro ya no es simplemente x, ya es una expresión que sigue dependiendo de x, pero es otra función, ¿sí? Que está dependiendo de x. Fíjense la diferencia, acá y acá. ¿Cómo derivábamos esta? Esta se derivaba haciendo directamente i igual i', era 2 por x a la 2 menos 1, que es 1, o sea, 2x. Esta que está acá, cuando yo derive, va a ser i' igual a dos veces, o sea, voy a seguir usando la derivación, todavía no lo dije, pero me adelanto, 2 por x más 2x al cubo, ¿sí? A la 2 menos 1 por toda esta expresión derivada, x más 2x al cubo derivada, ¿sí? Esta va a seguir esta regla que está acá, que yo todavía no les dije cómo se resuelve, pero les comento que para derivar una función potencial, pero con una expresión de x, ¿sí? La derivada de esta función va a ser n por u a la n menos 1 por u'. Esta es la que tienen que usar ahora para este caso que está acá. Y ustedes me dirán, pero profe, si ahí dice u a la n y acá aparece una raíz. Bueno, recuerden que yo les dije que a esto lo podíamos transformar. Si toda raíz se puede transformar en una expresión de una potencia elevada a un exponente de tipo fraccionario. O sea que esta se puede transformar en la misma expresión 6 menos 7x al cuadrado, pero elevado a la 1 quinto. ¿Por qué a la 1 quinto? Recuerden que el numerador era lo que estaba elevado. Todo esto, si yo le pongo paréntesis acá, estaba elevado a la 1. A la 1 dividido 5. ¿Sí? Recuerden esa primera reglita que les di, donde les dije que
toda raíz a de x a la b se puede expresar como x a la b sobre a. Bien. Voy a vuelto. Y entonces, ahora sí, si esta expresión que está acá es similar a esto que está acá, ¿quién va a ser u? U va a ser toda esta expresión que está acá. ¿Sí? Esto que está acá es mi n, ¿sí? Esta n. Entonces, cuando yo derive esta función, ¿qué me va a quedar? Me va a quedar que i' es u, según esto es n primero, o sea que es un quinto, por u a la n menos 1, o sea que esto es, entre paréntesis, 6 menos 7x al cuadrado a la 1 quinto menos 1, por, ¿qué cosa? U derivado. U derivado es toda esta expresión derivada. 6 menos 7x al cuadrado derivado. Bien. ¿Qué nos queda entonces? Nos queda resolver, ¿sí? Porque ya aplicamos la regla, ahora tenemos que resolver. ¿Qué nos va a quedar entonces? Acá nos va a quedar que nuestra derivada va a ser un quinto, ¿sí? A la 1 quinto menos 5. O sea, acá me queda un quinto de u. ¿U quién era? 6 menos 7x al cuadrado, ¿sí? Si resto un quinto menos 1 me queda menos 4 quinto, ¿sí? Eso lo pueden hacer con la calculadora, por eso es que yo voy un poquito más rápido, ¿sí? 5 por 1 es 5, 1 menos 5 es menos 4 quinto. Por la derivada de esta expresión. Pero la derivada de esta expresión es la derivada de 6, que es 0, menos la derivada de esta expresión, o sea que me queda menos 2 por 7, que es 14, 14x. ¿Qué me queda en síntesis? Esto lo voy a poner entre paréntesis para que no se confunda este menos con este por. Toda esta expresión está multiplicando. Bien, me va a quedar, aunque ustedes no crean, esto que yo les voy a mostrar acá. Me va a quedar menos 14x dividido 5 veces 6 menos 7x al cuadrado, ¿sí? A la 4 quinta. Positivo. Recuerden que cuando esto estaba arriba, si yo lo quiero bajar o lo quiero colocar en el denominador, ¿qué hacía? Al término que tenía como exponente, ¿sí? A este término que tengo como exponente, que es negativo, lo pongo en el denominador y pasa a ser positivo. Pero esto también se puede transformar, ¿sí? Y en lugar de dejarlo como fracción, lo puedo dejar como lo que es. ¿Qué es esto que está acá? Es una raíz. Y va a ser la raíz, ¿sí? La raíz quinta de 6 menos 7x al cuadrado a la cuarta. Todo esto por 5 afuera, ¿sí? 5 por toda esta expresión, y en el numerador que me quedó, menos 14x, ¿sí? Para que lo tengan en cuenta. Bien, empezamos a complicar la existencia con las derivadas porque empezamos a ver derivada de funciones compuestas. En lugar de que aparezca solamente la letra x, aparecen composiciones o expresiones que dependen de la letra x, ¿sí? 6 menos 7x al cuadrado, ¿sí? Esto pasa a ser una nueva función y nosotros le llamamos u por eso. A partir del ejercicio E, ustedes tienen que empezar a usar la regla de derivación no para la variable x, sino para la variable u. Van a ver eso en su tablita de derivadas que tienen discriminada la parte que corresponde a x y la parte que corresponde a u. Ustedes, para estos ejercicios, tienen que usar la parte que corresponde a u. ¿Sí? Bien. Borro esto. Vayamos al ejercicio que sigue. Lo malo de esta guía es que todos los ejercicios tienen algo distinto y en todos tenemos que... no podemos obviar casi ninguno por eso. Pero en este caso sí podemos no obviarlo, pero sí plantearles el ejercicio F
para que lo terminen ustedes, ¿sí? El ejercicio F lo voy a plantear cómo deberían resolverlo y ustedes lo van a terminar. Muy bien. Creo que ya les dije que tengan cuidado porque las soluciones, en las soluciones en algunos ejercicios había errores, ¿sí? Reitero eso otra vez porque varios alumnos me escribieron, por eso es que de vez en cuando me acuerdo. Voy a plantear nada más cómo deberían encarar el ejercicio F, que dice que tengo una función que es producto de dos funciones, x al cuadrado más 1 por la raíz, ¿sí?, de x al cuadrado menos 1, ¿sí? Esta es su función y ustedes tienen que derivar o tienen que hallar la derivada de esa función. Bien, siguiendo con la regla de derivación, ¿sí? Siguiendo con la regla de derivación, esto sería la derivada de u por b más la derivada de b por u, ¿sí? Muy bien, entonces sigo con esa regla porque hay un producto acá, miren, hay un producto, ¿sí? Entonces, y' va a ser x al cuadrado más 1 derivado, ¿sí?, por esta expresión sin derivar, por la raíz de x al cuadrado menos 1, ¿sí? Voy a poner entre paréntesis para que recuerden nada más. U por b más u como está, x al cuadrado más 1 por la raíz de x al cuadrado menos 1 derivado. Acá no van a tener problema en derivar porque la derivada de x al cuadrado es 2x, ¿sí? Y la derivada de 1 es 0. O sea, que acá me queda 2x por la raíz de x al cuadrado menos 1. Más, ¿sí? Si quieren dejarlo entre paréntesis, pueden dejarlo. El problema viene acá porque ahora tienen que derivar esta que está acá, ¿sí? O sea, acá le va a quedar x al cuadrado más 1 por... Y a esta, ¿sí?, a esta la puede transformar o pueden usar la regla que dijo el compañero recién. ¿Cuál es la regla que dijo el compañero? El compañero dijo que si hay una raíz cuadrada, ¿sí?, como es este caso, si hay un 2 acá, entonces yo puedo usar la regla para u. Entonces, ¿qué me quedaría? A este término que está acá adentro, yo lo llamo u, ¿sí?, porque no es solamente x, otra vez hay una expresión de x. Entonces acá me va a quedar u' dividido dos veces la raíz de u. Eso es lo que dijo el compañero hoy, que la derivada de esto se transforma en esta derivada, ¿sí? Si no me creen esta partecita, no hay ningún problema. Ustedes transforman esto como hicimos el caso anterior. Esto le va a quedar u a la 1 medio, entonces derivan esa expresión. No hay ningún problema. Cualquiera de las dos soluciones es válida. Yo voy a usar esta para acotar un poquito el ejercicio, ¿sí? Acá me va a quedar x al cuadrado menos 1 derivado dividido dos veces la raíz de x al cuadrado menos 1. Menos 1. ¿Qué me queda entonces acá? ¿Qué me queda? Me queda que la derivada va a ser 2x por la raíz de x al cuadrado menos 1 más, y acá nada más está la expresión. Tengo que derivar esto, acá me queda 2x más 0, o sea, simplemente 2x. Pero cuando distribuya acá, ahí se va a hacer un poquito más larga, nada más. Pero acá me va a quedar x al cuadrado más 1 por 2x dividida la raíz de, perdón, dos veces la raíz de x al cuadrado menos 1. ¿Qué suelen hacer algunos alumnos? Suelen simplificar este que está acá con este y simplemente les queda la raíz abajo. Yo hasta acá les planteo este ejercicio, lo terminan ustedes. Si tienen alguna duda respecto a cómo terminar esto, lo que tienen que hacer es distribuir este con este acá y ya está. Nos queda mucho por hacer, ¿sí? Quiero plantearles porque acá suele haber un problema cuando se les complica cómo resolver esta raíz, ¿sí? No es el caso, pero ya, se les puede complicar esta raíz, ¿sí? Cómo resolverla, pero para eso ya les mostré el ejercicio anterior. Bien,
Ahora vayamos a el logaritmo de u. ¿Sí? Logaritmo de u. Esperen que voy a buscar mi tablita de derivadas yo porque por ahí. Acá está. Bien. Por ahí hasta a mí se me pasan algunas. ¿Sí? Les queda por terminar. Es muy simple lo que falta. No faltaba casi nada. Pero quería plantearles el ejercicio. Muy bien. Hasta acá hemos visto funciones de tipo polinómicas y funciones radicales. ¿Sí? ¿Qué nos está faltando? Nos están faltando las funciones de tipo logarítmicas y las funciones de tipo trigonométricas. ¿Sí? Bueno, vayamos a una de ellas. Espero que terminemos por lo menos con las logarítmicas hoy. ¿Sí? Bien. Dice, el ejercicio G, dice, y es igual al logaritmo de esta expresión, x al cuadrado menos 1. ¿Sí? Todo eso elevado al cubo. Si yo miro mi tablita, ustedes van a ver que dice y igual al logaritmo de x. Profe, ¿Sí? disculpe, ¿es ¿Sí? -1 ahí? No sé. Esperen que por ahí yo veo mal acá. No veo nada en síntesis. Es +1, profe. Más uno, perdón, más uno. Sí, tienen razón. Más uno. Perdón. Se me complica por el reflejo un poquito, pero bien. Me había quedado acá. Perfecto. Este ejercicio lo voy a mostrar. ¿Sí? Primero hablo de las reglas y después ya muestro entre el ejercicio G y el ejercicio H, porque son muy similares ambos. Por eso es que voy a mostrar la regla primero que se usa y la diferencia entre las reglas. Imagínense que yo tengo mi función y igual al logaritmo de x y mi función y igual al logaritmo de u. ¿Sí? Bien, ¿cuál es la diferencia entre este y este? Acá aparece simplemente la x. Voy a borrar esta partecita primero, para que ustedes entiendan. ¿Sí? Después vuelvo a colocar el cubo ahí. El logaritmo de x y igual al logaritmo de x. Simplemente aparece la variable x sola. Acá aparece x al cuadrado más 1. O sea, ahora estoy en términos de esta expresión que está acá. Acá es más simple de ver cuándo aparece solamente x y cuándo aparece u. ¿Por qué? Porque si en el argumento yo veo algo distinto a la letra x, o por ejemplo x al cuadrado más 1 o lo que fuese, si no aparece solamente x dentro del argumento del logaritmo, entonces ya no puedo usar esta regla que decía que y' entonces va a ser 1 sobre x. ¿Sí? La derivada del logaritmo de x es 1 sobre x. ¿Sí? Si ya no veo solamente x, ya no puedo usar esta regla. Pero tenganla en cuenta porque en algún momento puede llegar a aparecerle. ¿Sí? Esta regla no la voy a usar, ¿por qué? Porque no aparece solamente x en mi argumento. En este argumento, ¿sí? En este argumento que yo estoy viendo acá, ¿aparece quién? Aparece x al cuadrado más 1. O sea que ahora voy a usar algo similar a esto que está acá. ¿Sí? Entonces, la derivada de esto, según mi regla, es u' sobre u. Perdón, me olvidé de colocar igual. Y prima. ¿Sí? Esta es la regla que tienen que usar ustedes. ¿Por qué? Reitero otra vez, insisto, porque en el argumento del logaritmo no aparece, ¿sí? No aparece solamente la letra X. Bien, dicho esto, y visto cuál es el ejercicio que tenemos por resolver, entonces ahora sí, nosotros vamos a ver, y voy a ponerlo un poquito más para allá, para que me quede espacio para que ustedes entiendan la diferencia entre un ejercicio y otro. El ejercicio 2G dice igual a el logaritmo de... ya me perdí otra vez, ya me olvidé. X al cuadrado más 1.
x al cuadrado más 1 elevado al cubo. ¿Sí? Y por el otro lado, el ejercicio H dice igual al logaritmo cubo de x al cuadrado más 1. Y ustedes me dirán, ¿cuál es la diferencia? ¿Sí? ¿Cuál es la diferencia? ¿Cuál es la diferencia entre esto y esto? Porque si yo los miro así, la diferencia es que el 3 en lugar de estar acá, está acá. Sin embargo, para que ustedes entiendan la diferencia, yo voy a reescribir a este que está acá y lo voy a colocar como realmente es. Esto es el logaritmo de ¿quién? De x al cuadrado más 1, todo esto elevado a la tercera potencia. ¿Sí? Recuerden esto siempre, si está la potencia elevándose sobre las letras n, o sea, sobre el logaritmo, eso es lo mismo que decir esto que está acá elevado a la tercera potencia. Acá, en este ejercicio, la potencia afecta al argumento del logaritmo, no al logaritmo en sí. Entonces, esto y esto no son iguales. Esto, o para esto, se usa otra propiedad muy conocida de los logaritmos, que era, y les voy a mostrar con logaritmo común, porque por ahí ustedes se acuerdan, decía I igual al logaritmo logaritmo en base b de x a la n. ¿A qué era igual esto? I igual a n por el logaritmo en base b de x. Es decir, acá yo puedo bajar esta potencia y pasarla a multiplicar. ¿Sí? Entonces, voy a reescribir esta expresión, así como reescribí esta, a esta la voy a reescribir como debería quedar. Y esta es la función igual a 3 veces por el logaritmo de x al cuadrado más 1. ¿Se entendió la diferencia entre ambas? Todavía no hablé de las propiedades que vamos a usar ni nada de eso. Sí les había contado cuál es la regla, pero acá lo interesante es si la potencia está afectando al logaritmo, eso es lo mismo que decir el logaritmo de todo lo que está ahí elevado a la tercera potencia, o 3 veces multiplico esto. El logaritmo del argumento elevado al cubo es lo mismo que decir 3 veces el logaritmo de ese argumento. ¿Sí? Esa es una propiedad que en algún momento de su vida la habrán visto, y si no, recuerden o vayan y busquen un poquito, googleen, ¿sí? La famosa palabra esa, googlear, propiedad de los logaritmos. ¿Sí? Propiedad de los logaritmos. Valen para los logaritmos neperianos, que son estos, o los logaritmos naturales, como para los logaritmos en base 10 o en cualquier otra base. ¿Sí? Entonces, recuerden estas cuestiones. Dicho esto, ahora sí voy a retomar, ¿sí? Si bien esto lo voy a dejar un poquito para acá arriba, y voy a resolver este ejercicio, y después les voy a mostrar cómo plantear este. ¿Sí? Bien. Este que está acá, lo voy a borrar un poquito. ¿Sí? Lo voy a dejar por acá. ¿Sí? Dijimos, lo voy a achicar un poquito para que recuerden nada más ustedes. El logaritmo cubo de x al cuadrado más 1 es lo mismo que decir el logaritmo de x al cuadrado más 1, todo eso al cubo. ¿Sí? Eso lo dejo en un costadito, ahora lo vemos. Muy bien. Volviendo a este ejercicio, habíamos dicho que este cubo solamente afectaba al argumento, entonces puede salir y puede pasar a multiplicar como una constante. Esa es una propiedad del logaritmo. Entonces, ¿qué me va a quedar acá? Que la derivada de esto va a ser la constante por la derivada de lo que está dentro, de x al cuadrado más 1. Todo esto derivado. ¿Sí? Para derivar esta expresión, yo voy a usar lo primero que había dicho. ¿Qué era lo primero que había dicho? Que toda esta expresión no es solamente x, sino que es una expresión u que depende de x. O sea que esto en síntesis va a ser
igual, perdón, y prima igual a 3 veces el logaritmo de u primo, ¿sí? Derivo esto. Entonces, ¿qué me va a quedar esto? Entonces me va a quedar 3 por, perdón, y prima va a ser 3 por la derivada de u sobre u, ¿sí? Recuerden que el logaritmo de u, ¿quién era? La derivada del logaritmo de u era u' sobre u. Entonces, y prima va a ser, ¿qué cosa? Va a ser 3 por la derivada de u. ¿Quién era u? Era x al cuadrado más 1 derivado sobre x al cuadrado más 1 sin derivada. ¿Qué me va a quedar entonces? Que y' es la derivada de 2x, perdón, de x al cuadrado es 2x, más la derivada de 1 que es 0, o sea que acá me queda 3 por 2x sobre x al cuadrado más 1. ¿Qué me queda en síntesis? 3 por 2 es 6x sobre x al cuadrado más 1. Y esta expresión final es la derivada de esta función inicial que yo tenía acá. Bien, ahora planteo esta, ¿sí? ¿Por qué digo planteo? Porque una vez que lleguemos a cómo se debería resolver, ya lo demás va a ser muy, muy simple. Bien. Ahora, ¿qué me quedó en síntesis? Me quedó que y' entonces es 6x sobre x al cuadrado más 1. ¿Sí? Esa es la derivada, ¿sí? La derivada de toda esta expresión. ¿Qué se usa acá? Otra vez insisto, la derivada de una función compuesta, es decir, que el logaritmo de u es u' sobre u. Muy bien. Bueno, planteo no lo voy a terminar de resolver hoy porque quiero terminar por lo menos e a la u para que después, ¿sí? La clase que viene terminemos las funciones trigonométricas. Bien, planteo este ejercicio, ¿sí? Este ejercicio dice que, el ejercicio H ahora, ¿sí? Ejercicio H. El ejercicio H dice que mi i era igual a esto que está acá, que resultó ser igual a esto. Entonces voy a usar solamente la otra expresión. X al cuadrado más 1, todo esto elevado al cubo. Muy bien. Ahora, yo voy a llamar u a todo esto que está acá. ¿Y qué me va a quedar entonces? Me va a quedar que i, ¿sí? Que esta función es u a la 3. ¿Quién es u? U es el logaritmo de x al cuadrado más 1. ¿Sí? A todo lo que estaba acá dentro de, o como base de la potencia, yo le llamé u. Entonces ahora que tengo que mi función i es u al cubo. ¿Cómo derivo esta que está acá? Y' va a ser 3 veces u al cuadrado, ¿sí? U al cuadrado, ¿por qué? Porque es 3 menos 1, por u', ¿sí? O sea, por la derivada de esto. Y acá, la derivada de esto, ¿cuánto es? La derivada de u es el logaritmo de x al cuadrado más 1. Va a ser x al cuadrado más 1 derivado sobre x al cuadrado más 1. ¿Se acuerdan que eso lo habíamos hecho en el caso anterior? ¿Sí? Entonces, ¿y esto qué nos quedaba? Que u' es igual. La derivada de toda la expresión del numerador es 2x sobre x al cuadrado más 1. En síntesis, cuando yo reemplace esto, ¿qué me va a quedar? Me va a quedar que mi derivada es 3 veces u al cuadrado. ¿Quién era u? Era el logaritmo de x al cuadrado más 1. O sea que esto es 3 por el logaritmo de x al cuadrado más 1, ¿sí? Todo eso, pero elevado al cuadrado, porque eso dice, miren, u al cuadrado, por u', y u' resulta que es esta expresión que está acá, por 2x sobre x al cuadrado más 1. ¿Qué me queda en síntesis? Me queda un ejercicio similar al anterior. La derivada de esto va a ser 3 por 2, 6x, ¿sí? Sobre x al cuadrado más 1 por esta expresión que quedó acá. El logaritmo de, voy a borrar un poquito acá,
Voy a levantar para que no se confunda. El logaritmo de x al cuadrado más 1, todo eso elevado al cuadrado. Al final lo terminé resolviendo, ¿sí? Lo quise plantear nomás y lo terminé resolviendo. Bueno, este ejercicio y este son muy similares. ¿Qué cambió? Acá está la diferencia, miren, esta expresión. ¿Por qué? Porque a este lo consideré como u a la n. A este otro no, a este otro lo considero como 3 veces el logaritmo de u, ¿sí? Para que lo tengan en cuenta. Muy bien. Voy a Profe, terminar rápidamente, o por lo menos voy a plantear los ejercicios de tipo e a la u, ¿sí? E a la u, para que ustedes lo tengan en cuenta y puedan empezar a resolver ese tipo de ejercicios, ¿sí? Y puedan empezar a resolver ese tipo de ejercicios. Dice, ejercicio I y el ejercicio J son muy similares. Voy a ir al ejercicio I. El ejercicio I dice, E, ¿sí? A la 4x más 5. 4x al cuadrado más 5x, parece que dice, si no recuerdo. Sí, ahí está. Muy bien. A la 4x al cuadrado más 5x. Muy bien. Otra vez, si ustedes van a su tablita, ¿sí? Si ustedes van a su tablita, van a tener una parte que les va a decir e a la x y va a haber otra parte que les va a decir e a la u. La derivada para e a la x es simplemente e a la x. Y la derivada para e a la u es e a la u por u'. ¿Sí? Entonces, otra vez, insisto, ¿cuándo voy a usar esta que está acá arriba? Esta que está acá arriba o esta regla que está acá arriba la voy a usar únicamente cuando e esté elevado a la x. Si no, no sirve. Si acá está el 2, ya no puedo usar esta, ¿sí? Porque ya hay una expresión que depende de x. Ya voy a usar esta expresión que está acá. Entonces, solamente, insisto, se usa la expresión y igual, o mejor dicho, la regla para derivar y igual a e a la x cuando tenemos solamente e a la x. Como no es este caso, porque fíjense que acá tenemos e a la 4x cuadrado más 5x, entonces automáticamente borro esta primera expresión y me quedo con esta que está acá abajo. Esta es la que voy a usar. ¿Cuál es la expresión que voy a usar? Voy a usar que si i es igual a e a la u, entonces mi derivada va a ser e a la u por u'. Muy bien, entonces acá me va a quedar que la derivada para esta función va a ser e a la u. ¿Quién es u? U es toda esta expresión que está acá. Eso es u, ¿sí? Va a ser e a la u, dice. Muy bien, va a ser e a la 4x al cuadrado más 5x por u', dice acá, o por u derivada. Es decir, por 4x al cuadrado más 5x derivado. ¿Qué me queda en síntesis? Que la derivada de esta función va a ser e a la 4x al cuadrado más 5x por, derivo esta expresión, 4 por 2, 8, 8x más 5. Pueden dejarlo así como está o también se puede distribuir. Yo voy a distribuir para que lo tengan en cuenta nada más. Esto para esto, o sea, toda esta expresión, perdón. Toda esta expresión para este y toda esta expresión para este. Lo voy a distribuir para que ustedes lo tengan en mente. ¿Sí? Pueden dejarlo así y para este caso les voy a aceptar. Bien. ¿Qué me va a quedar en síntesis? Cuando yo distribuya toda esta expresión, me va a quedar que y' es 8x por e a la 4x al cuadrado más 5x, ¿sí? Más 5 por toda esa expresión. 5 veces el valor de e a la 4x al cuadrado más 5x. Si llegan hasta acá, está genial. Si hacen esto, mucho mejor todavía, ¿sí? Pero hasta acá yo ya suelo considerar a los alumnos porque esta expresión ya está resuelta, ¿sí? Esto ya es matemática pura
En cambio, acá sí ustedes aplicaron reglas de derivación, que es lo que a nosotros nos interesa. Muy bien. Con estas reglitas, ¿sí? Nos están faltando solamente trabajar las reglas de derivación para la función seno, coseno, ¿sí? Tangente, etcétera, ¿sí? Con esto pueden resolver, con esto que les mostré ahora, pueden resolver el ejercicio J, el ejercicio I, el ejercicio K, perdón, el ejercicio L, el ejercicio M y el ejercicio N. Todos esos ejercicios pueden intentar resolver. Yo mañana voy a resolver alguno más. Esperen que me voy a sentar porque la juventud me apremia. Con esto que yo les expliqué hasta ahora, pueden resolver el ejercicio, intentar por lo menos plantearlo, porque el ejercicio que sigue, el ejercicio J, es e a la x por esa expresión que está ahí al lado. Esa expresión es u al cubo, ¿sí? Entonces ahí van a usar la derivada, ¿sí? Para un producto de dos funciones. La primera derivada por la segunda sin derivar, etcétera, etcétera, ¿sí? En el segundo caso tienen el logaritmo de una función que es cociente de dos funciones. O sea, el logaritmo de u en síntesis. Ahí les va a quedar u' sobre u. Pero esa u es un cociente de dos funciones. Entonces ahí tienen que derivar otra vez como x al cuadrado por 1 menos x sin derivar. Perdón, e a la x derivada menos 1 menos x sin derivar, etcétera, etcétera, dividido 1 menos x. Plantéenlo. Y en el otro caso lo mismo, porque en el otro caso tienen e a la 3x al cuadrado por 10 sobre x, ahí hay un producto de dos funciones. Lo mismo pasa para el ejercicio M y el ejercicio E. Yo de todos modos mañana voy a resolver alguno de esos ejercicios. Hoy lo que quiero es que ustedes planteen. Reitero entonces, mañana vamos a trabajar ejercicio 3, ejercicio 4, ¿sí? Y obviamente si nos queda tiempo vamos a responder consultas y además vamos a seguir resolviendo estos ejercicios. Porque la semana que viene tenemos que arrancar la guía de ejercicios número 3, ¿sí? Porque esa es larga y es creo que lo más lindo que tiene derivadas en síntesis. Bien, en síntesis mañana los espero a las 13, ¿sí? Ahora ya les voy a colocar en el grupo, también les voy a pasar esta clase y para que lo tengan en cuenta, ¿sí? Creo que por hoy es todo, ¿sí? Los dejo, los libero, hicimos bastante, revísenlo nuevamente los ejercicios, vean, cuidado con la guía de ejercicios resuelta porque suele tener algunos errores, ¿sí? Bueno, muy bien, los espero mañana entonces. Es una clase de consulta, por ende no es obligatoria. Yo la voy a grabar y se las voy a subir, pero voy a trabajar ejercicios que están en la guía, ¿sí? Para que lo tengan en cuenta porque por ahí algunos me dicen, profe, ¿no resolvió tal ejercicio? Sí, lo resolvimos el día viernes en la clase de consultas. Así que ténganlo presente para los que puedan estar mañana, bienvenido. Y bueno, los que no puedan estar, obviamente quédense tranquilos que les vamos a subir esta clase. Muy bien, jóvenes, por hoy los dejo, salvo que alguno tenga alguna consulta, pero ya dejo de grabar por hoy, ¿sí? Dejo de grabar para que el que tenga alguna duda me la consulta, no hay ningún problema. Vale, profe, nos vemos mañana. Chao, hasta luego. A las 13 mañana no se olviden, igual ahora ya les aviso en el grupo, ¿sí? Chao, hasta luego, chao, hasta luego. Los que quieren pueden irse, no hay ningún problema. Yo me